Deseo que hoy tengan una hermosa mañana de la mano de nuestro Padre Celestial, que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nuestros corazones y que permitamos esa obra en cada momento. Recuerden mantener un versículo de la palabra de Dios en su mente constantemente y permitir que la palabra de Dios limpie nuestras vidas. Quiero invitarles para que oremos en este momento. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por el momento de oración que los hermanos han tenido y gracias por sus peticiones, porque encuentran en ti, Señor, una mano ayudadora constante, un firme sostén y un amparo para sus vidas. Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que podemos acudir a ti permanentemente como nuestro socorro y puerto seguro. Quiero en este momento, al abrir tu palabra y al meditar en algunas lecciones para la vida, que nos permita, Señor, tener enseñanzas que podamos aplicar con sabiduría, que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Quisiera compartir el screen con ustedes. También, si ustedes me permiten, durante esta mañana, a ver si vamos. Hoy vamos a tener un tema que nos permite hablar sobre la salud mental. La salud mental en la juventud. La salud mental quisiera decir que para todos nosotros que estamos tan expuestos a una guerra constante, la mente se convirtió en el campo de batalla en este momento de la historia. La mente, el dominio de la mente es el campo de batalla de cada uno de nosotros. El dominio de la mente es el campo de batalla para los hijos, para la juventud, para los ancianos, para los adultos, en todo momento. Y nosotros nos encontramos en esa batalla constante. Y quisiera enfocarlo en dos aspectos importantes, o quizás muchos más, pero en cómo los videojuegos están afectando a la sociedad en general y la exposición constante a la violencia por medio de películas, por medio de escenas violentas. Esto está creando un daño en la mente humana. La palabra de Dios es clara al decir en Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Hagamos énfasis en la parte donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El pensamiento es una cualidad de la mente. Y cuando nosotros entendemos que el pensamiento debe ser educado para perseverar en el conocimiento del Señor, para perseverar en el sostén o en aferrarnos a la providencia divina, nosotros entendemos gran parte de cómo se vive la batalla en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos descubrir el poder de los pensamientos sobre las acciones y la salud. Me gustó mucho, alguien elevó una oración o pidió una petición, hizo una petición hace un momento por la salud mental, espiritual y física. ¿Cuántos de nosotros hacemos esta oración constantemente? La salud mental es importante para la iglesia, para tu familia, para tu esposa, para tu esposo, para tus padres, para tus hijos. Orar por la salud mental de ellos constantemente. Y esto lleva a que nosotros pensemos que así como nosotros nos refrenamos para consumir ciertos alimentos que nos hacen daño, porque sabemos que hacen daño a nuestra salud física, o consumir elementos como el cigarrillo o el alcohol, debemos también cuidar nuestra mente de influencias que dañen nuestra mente. No pensamos en esto frecuentemente, pero la mente está expuesta a muchas influencias que dañan,
que se reflejan en nuestras acciones y en nuestra salud en general, porque recordemos que tanto la salud mental, física como espiritual, todas están entrelazadas entre sí. Si alguna de estas tres dimensiones, o cuatro, incluyendo la social, está afectada en nuestras vidas, también estará nuestra salud mental. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos en conocer los pensamientos de Dios y recibir la sanidad de Dios en nuestra mente. Quisiera decirles que hay, según las estadísticas actuales, hay más de 160 millones de personas, adultos, que permanecen diariamente conectados con los juegos en línea, con los videojuegos. 160 millones de personas diariamente. Imagínense ustedes esto. Esto es visto como algo que se utiliza para el entretenimiento. Sin embargo, la adicción a los juegos electrónicos es descrita por la Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual de Desórdenes Mentales como un problema, la adicción a los juegos electrónicos, a los videojuegos. Y está en la misma categoría como el uso de la cafeína, el alcohol, el tabaco y otros. Por lo tanto, es un problema que ya está categorizado. Es una afección categorizada. Y en esta mañana quiero que meditemos por un momento en un personaje bíblico que fue impactado por el poder de las imágenes. Y es que cuando hablamos de los videojuegos estamos hablando del poder de las imágenes. Cuando hablamos de la televisión, las películas, las escenas cargadas de violencia, estamos hablando del poder de las imágenes en la mente, en el pensamiento. Esta historia es la historia de Manasés, uno de los reyes de Egipto, perdón, de Israel. Y quisiera que ustedes ubicaran sus ojos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 21. Manasés, como rey de Judá, empezó a reinar cuando tenía 12 años y reinó por 55 años. Para Manasés, la religión era un parque de diversiones, de experiencias visuales, de estímulos, dioses hechos a la medida de él. Y ustedes lo que notan en Segunda de Reyes capítulo 21 es que él hizo lo malo ante los ojos de Dios, reedificó los lugares altos que su padre había derribado, levantó altares para los Baales, hizo con sus propias manos imágenes para Acera, adoró todo el ejército de los cielos. Dice allí la escritura que no, como nunca antes ningún rey lo había hecho, él adoró todo el ejército de los cielos, hizo imágenes para acera, hizo altares de culto, edificó altares en la misma casa del Señor para adorar a este ejército de los cielos. Hizo pasar su hijo, su propio hijo, por fuego, porque se volvió insensible con el tiempo e hizo un sacrificio para satisfacción propia. Fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, y durante su tiempo el pueblo no escuchó a Dios. El capítulo 21, versículo 9, Segunda de Reyes 21, 9, dice que el pueblo no escuchó a Dios. Y Manasés indujo al pueblo, sedujo al pueblo al engaño, los apartó de Dios y los guió a la ruina. Y cuando nosotros pensamos en la historia de Manasés, pensamos en un hombre que vivía el mundo de las imágenes. Y estas imágenes se convirtieron en una figura idolátrica para él. Era como un Disney World espiritual, la vida de Manasés. Todo era imágenes. Y cuando levantaba una imagen tenía que construir otra porque habían vacíos en su vida. Pensemos en cómo las imágenes están atormentando la mente de los jóvenes hoy en día, está atormentando quizás tu propia vida. Cuando tú te pasas horas en el teléfono pasando un video y otro, 30 segundos, el siguiente 30 segundos, el siguiente 30 segundos, y cuando te das cuenta has pasado un gran tiempo allí porque todo está diseñado para controlar y para dominar la vida. Hoy en día, cuando vivimos en una cultura que está llena de estrés,
El estrés, el cortisol, la hormona del cortisol es permanente en nuestra vida y esta hormona que es generalmente activada en los momentos de reto o cuando estamos en, en medio del peligro, esta hormona sube a lo largo de la noche, es una hormona cíclica que sube a lo largo de la noche hasta más o menos las 8 de la mañana, donde alcanza su pico más alto. ¿Por qué a las 8 de la mañana? Porque nosotros estamos empezando el día, necesitamos más energía. Pero esta hormona también se activa cuando nosotros imaginamos una amenaza, sea real o sea imaginaria, la mente no distingue en cuanto a eso. Por lo tanto, el miedo cambia el cerebro, la violencia cambia el cerebro, todo el organismo cambia. Hay una intoxicación de cortisol en nuestra vida. Se cae el cabello, cambia la digestión, se inflaman las articulaciones, existe dolor de espalda, ¿sí? La persona se vuelve irritable, no duerme bien. Y la pregunta es, ¿cómo equilibrar los niveles de cortisol? Aquí tenemos algo esta cita que tomé de uno de las alertas que ha enviado el gobierno respecto al uso de las pantallas. La exposición al contenido violento puede decrecer la empatía y causar un incremento en pensamientos agresivos, ira y el comportamiento agresivo también. En niños y adolescentes y jóvenes adultos en el corto y largo tiempo. La violencia en la pantalla está esparcida de manera global por cortesía de la televisión, los tablets, los teléfonos inteligentes, social media, las plataformas de contenido. Y esta exposición a la violencia en pantallas afecta a todos, aún en los estratos más bajos. Quizás como Manasés, nosotros nos hemos convertido en esclavos de las imágenes, esclavos de las imágenes, y quizás las imágenes se han convertido en un mecanismo idolátrico para nosotros. Vivimos también hoy en día quizás en un Disney World de imágenes permanentes y constantes. El acceso a la televisión, continúa diciendo esto, es casi global y las plataformas tales como YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram son muy populares entre los adultos y los niños. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando el cuerpo está en un constante temor, una constante exposición a la violencia, cuando está estresado constantemente? Ya mencionamos algunas cosas como la inflamación en el cuerpo, el cabello se cae, cambia la digestión, en fin. Lo que hace el cuerpo para equilibrar los niveles de cortisol es desprender adrenalina. La adrenalina forma un balance y la adrenalina es la hormona del placer. Forma un balance en la mecánica del cerebro. Sin embargo, se ha encontrado que la pantalla, el uso de los dispositivos de la pantalla, el uso de los videojuegos, desprende grandes cantidades de adrenalina en el cerebro. Las gratificaciones instantáneas son generadas a través de la adrenalina. Vivimos en una sociedad en donde tú quieres algo, lo tienes. ¿Quieres comida rápida? La tienes. ¿Quieres tener un video rápido, 30 segundos? Lo tienes. Ellos saben que el contenido que ponen, si no captura la atención durante los primeros 3 segundos, lo pierdes. Por lo tanto, los primeros 3 segundos están llenos de imágenes que cautivan la mente. Tim Parker, uno de los fundadores o cofundadores de Facebook, dijo, creamos Facebook para generar adictos. Noten ustedes, ellos crearon Facebook para generar adictos, porque las personas necesitan sentirse queridos, reconocidos, es una vulnerabilidad humana y el mundo de los likes se ha convertido en uno de los problemas. Por lo tanto, nosotros debemos pensar cómo cuidar la salud mental de los hijos que tenemos en casa. Permítame compartir algunas de las cosas que nosotros entendemos y podemos entender cuando tenemos un problema en casa.
¿no? Cuando hay adicción a videojuegos, quizás ustedes conocen jovencitos o tienen un jovencito en casa que tiene este problema. ¿Sí? Cuando este muchacho tiene preocupación por los videojuegos, tiene síntomas de abstinencia. Ustedes saben que una persona que se abstiene de consumir alcohol, por ejemplo, cigarrillos, empieza a temblar, empieza a sudar. Eh, Cuando este joven tiene síntomas de abstinencia, cuando se suspende el juego o no es posible ejecutarlo, o cuando se le quita el celular de sus manos, empieza a experimentar tristeza, ansiedad, irritabilidad y quizás tú como adulto también experimentas esto. Cuando hay más tolerancia al uso de, pasas largas horas en el teléfono mirando la pantalla o el joven que está en los videojuegos pasa largo tiempo allí, horas y horas y parece que no se hubiera pasado el tiempo, la necesidad de pasar más tiempo jugando para satisfacer el impulso, la incapacidad para reducir el juego, hay intentos fallidos de dejarlo, el abandono de otras actividades, continuar jugando a pesar de los problemas, engaña a los familiares u otras personas sobre la cantidad de tiempo dedicado al juego, el uso del juego para aliviar estados de ánimo negativos, como la culpa o la desesperanza. Y esto es importante, porque generalmente sucede, recuerden que estábamos hablando de la adrenalina en el cuerpo. Nosotros nos convertimos en los propios farmacéutas de nuestro cerebro. Cada vez que queremos que nuestras emociones bajan, nuestro ánimo es negativo, hay culpa, hay desesperanza, no nos sentimos queridos, no nos sentimos apreciados por los demás, entonces nos refugiamos en aquellas cosas que aparentemente levantan nuestro ánimo. Y en este caso son aquellas cosas que han empezado a crear una adicción en nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay hasta riesgo de haber perdido un trabajo, una relación debido a los videojuegos. Eh, Y en esto hay peligros en la niñez. Los niños pueden volverse menos sensibles al dolor y al sufrimiento ajeno. Y lo menciono porque muchos de los videojuegos, las películas que se ven, están llenas de violencia, constantemente. Se pueden sentir más miedo al mundo que los rodea, pueden ser más propensos a comportarse de manera agresiva o dañina hacia los demás. Quiero compartir con ustedes una cita que aparece en el libro eh, Palabras de vida del Gran Maestro, página 281, para aquellos que están tomando nota en este momento. Dice, cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto. Noten ustedes cuán importante entonces es mantener el cuidado de nuestra mente. Voy a seguir aquí con la presentación. ¿Qué debemos hacer o cómo actuar frente al problema? Yo quisiera tener todo el tiempo para explicar lo que sucedió allí con Manasés. Manasés murió en su pecado, pero sin embargo, después de que nació su hijo, siguió los pasos de su padre y después de que su padre muere, de que su hijo muere a los 2 años, se levanta Josías, un niño de tan solo 8 años empezó a gobernar al pueblo de Judá y Josías hizo limpiar todos los lugares altos, quitó todas las imágenes que había levantado el abuelo, todos estos lugares los quitó, porque sabía que esa exposición a las imágenes de cualquier naturaleza estaban corrompiendo al pueblo. Nosotros somos moldeados por lo que contemplamos diariamente. Por lo tanto, ¿cómo debemos actuar frente al problema? Algunos de los consejos que aparecen de acuerdo a los estándares hoy en día es que usted debe restringir o limitar el uso de su hijo adolescente al uso de películas para adultos o videojuegos para adultos. Y en esto es importante entender un poco lo de las categorías.
Allí aparecen unas letras G, PG, PG-13, R, NC-17 y esto es importante. La categoría de películas, si ven los niños películas, la categoría G es para todo público, la categoría PG es para públicos que son para niños también, pero requieren la supervisión de un adulto. La categoría PG-13 no es apta para menores de 13 años. La categoría R es una categoría restringida solamente para adultos y la categoría NC-17 es una categoría que solamente eh, pueden ver personas mayores de 17 años. Lo mismo ocurre con las categorías de juegos. Para aquellos que tienen niños o jovencitos en el hogar que juegan, usted debería entender un poquito respecto a los juegos, a los videojuegos. La categoría A es una categoría general, aparentemente la pueden usar todas las edades. La categoría B está restringida para los adolescentes y la B15 mayores de 15 años. La categoría C para adultos. Yo quisiera decirles que aunque hay categorías aquí, nosotros deberíamos cuidar y proteger nuestra mente de todo tipo de influencia. Porque aún las categorías como la categoría G o PG en las películas y la categoría A y B en los videojuegos contienen imágenes que exponen a los hijos a un consumo de violencia o también están los hijos expuestos a todo tipo de imágenes que los convierten en adictos. Por lo tanto, usted debe hablar con sus hijos sobre los peligros de la exposición a imágenes violentas, vigilar el estado mental de ellos, hable sobre las situaciones sexuales que encuentra en la televisión, los estereotipos raciales que su hijo adolescente podría ver allí también. Ayude a su hijo a identificar lo bueno y lo malo de los medios de comunicación. Fomente la cultura mediática, que ellos puedan entender que los videos que ven tienen un trasfondo. Las personas que siguen en Instagram, las personas que siguen en Facebook, las personas que siguen en cualquier plataforma que ellos estén usando, en YouTube, tienen un trasfondo. Por lo tanto, lleve a sus hijos a pensar objetivamente sobre lo que se ve en la televisión, en el TikTok, en el cine, en el videojuego. De esa manera, mantenga un chequeo constante en la salud mental de su hijo, tal como usted lo haría si usted si usted revisa que su hijo no esté fumando, que no esté consumiendo bebidas alcohólicas o drogas. Así mismo debería ser en cuanto a la salud mental de su hijo. Y esto se aplica para todos nosotros, queridos hermanos, porque pensamos que como adultos no tenemos este problema, pero quizás hay más de un adicto a nuestro alrededor y no lo sabemos. Quizás está allí entre nosotros o quizás está en esta reunión en esta mañana. Por lo tanto, quisiera invitarles para que meditáramos en esto y vamos a seguir aquí un poco. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, este es el mejor filtro que nosotros podemos tener. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo tanto, yo quiero hacerles una invitación en esta mañana, y es que estemos en guarda en cuanto a la manera como el enemigo quiere destruir nuestras mentes, la mente de los hijos, en el hogar, que nosotros abramos nuestros ojos muy bien, estudiemos las cosas, hablemos, fomentemos la comunicación en el hogar. Dejemos los dispositivos a un lado cuando estamos en la mesa comiendo. Eh, Tengamos un horario restringido para el uso de esos dispositivos. eh, Pongámoslos a un lado. Cuando nos vamos a dormir, pongámoslo a un lado. Abandonemos estos dispositivos para que nosotros podamos dormir. Generalmente, una hora antes de ir a dormir es un buen hábito desprenderse de los dispositivos digitales, porque la luz azul afecta también al cerebro. Es una invitación que en esta mañana quisiera hacerles. Recuerden que la mente es el campo
de batalla. Y hoy el Señor está haciendo una invitación a ustedes. Por lo tanto, es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Quiero invitarles para que oremos en este momento. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por la mañana que nos das. Gracias porque te interesas de manera integral en nuestras vidas, en la vida de cada hijo tuyo. Y anhelas que seamos prosperados en nuestra salud física, mental y espiritual. Porque estás interesado no solamente en nuestra prosperidad física, no solamente que tengamos un trabajo, que tengamos el dinero para pagar los biles, no solamente, Señor, en que tengamos la salud física, sino que te interesas también en la salud mental y anhelas sanar el alma de cada uno de nosotros. Tú nos has enseñado que debemos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Pero tú sabes, Señor, si en nuestra vida existen infidelidades y tenemos mentes divididas en las cuales tenemos espacios, caletas, pequeñas cajas para malos pensamientos, tendencias que estamos alimentando en nuestra vida por medio de las imágenes, por medio de la exposición constante a la violencia, la sexualidad o cualquier otro elemento que esté perjudicando nuestra vida y que esté degradando la imagen tuya en nosotros. Enséñanos, Señor, a ser guardas en el hogar, con nuestra familia, a incrementar la comunicación con los hijos para aquellos que son padres y no saben cómo manejar este problema. Enséñales a educar a sus hijos de la mejor manera. Y permite que este día, Señor, sea el comienzo de un momento en nuestra vida en el cual experimentemos salud mental, que nos preocupemos por este tema y que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, pueda ser el centro de nuestra meditación. En el bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga y los esperamos el día de mañana.